Rewind. Tome su Biblia, prenda su Biblia. Espero que haya traído su Biblia. Vamos a ir a la palabra del Señor por un momento. Y quiero invitarle que vaya al Antiguo Testamento. Vamos a ir a un libro muy conocido. Bueno, todos los libros de la palabra de Dios son bastante conocidos, ¿verdad? Pero vamos a ir a la palabra del Señor. Qué bueno que está aquí en esta hora. Qué bueno estar. La Biblia dice que es bueno estar en la casa del Señor en armonía. Dicen los hermanos, juntos en armonía. Qué bueno estar este día aquí. Y qué bueno es que pudimos alabar al Señor. Sabe que hoy hay muchos que no han tenido el privilegio de adorar a Dios ni de estar reunidos, pero nosotros tenemos esa bendición y ese privilegio. Así que qué bueno estar en la casa del Señor. Tenga su Biblia allí, en algún momento le voy a indicar. Bueno, en el Antiguo Testamento vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Téngalo allí y en un momento vamos a leer la Escritura. Bueno, todos nosotros, de alguna u otra forma, en algún momento u otro, tenemos peticiones, ¿verdad? Las peticiones no es un asunto de religiosidad, es un asunto de realidad. Todos pedimos, todos estamos necesitados, todos de alguna u otra forma sentimos la necesidad en un momento u otro de pedir. Ahora, cuando estoy pidiendo, no estoy hablando necesariamente de pobreza, no estoy hablando de tristeza, simplemente que sucede en la vida, pedimos. También todos tenemos necesidades. De alguna u otra forma tenemos necesidades. En algunos momentos las peticiones se convierten en ruego. El ruego es algo que va un poquito más allá de simplemente pedir. También nos hemos encontrado en apuros de alguna u otra forma, en alguna otra circunstancia. Hemos tenido momentos que nos hemos sentido afligidos por algunas circunstancias. Tenemos problemas y así, cosas por el estilo, atravesamos en nuestra vida diaria. De alguna u otra forma, todos hemos tenido o hemos enfrentado o hemos llegado a un momento como ese. Sin excepción. No importa su nombre, no importa su apellido, no importa la educación, no importa la experiencia, no importa lo que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer. Siempre hemos tenido o hemos atravesado alguna circunstancia como esta. Eso es bueno porque quiere decir que todos somos iguales de alguna u otra forma. La misma Biblia nos lo enseña en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 8, Mateo dice, sigue, voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente, mayormente voy a leer. Pero allí nos dice, en la misma escritura nos dice y nos enseña, nos dice, sigue pidiendo, pedid y se os dará, Mateo 6, pedid y se os dará, versículos 7 y 8, pedid y se os dará y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando a la puerta y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá. Ese versículo bíblico es como un retrato de nuestra vida. Tenemos necesidad, pedimos. Tocamos la puerta. Insistimos, esperamos que se nos abra la puerta, esperamos la puerta de oportunidades, seguimos pidiendo, seguimos buscando, seguimos esperando, seguimos llamando. Esos son los resultados de seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque cuando hemos tenido necesidad, y lo que estaba diciendo al principio, la Biblia nos enseña, ¿sabes qué? En tus momentos cuando te encuentres así, pide, busca. Es más, esta cita nos llama a ser insistentes. Algunos de nosotros hemos dejado de insistir en algunas cosas. Muchas veces el desánimo nos hace desistir de preguntar, de seguir tocando. O la largura del momento de seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo. Como tal vez muchos de nosotros llegamos a este país como inmigrantes y tuvimos que solicitar, hacer una aplicación para estar aquí con la legalidad necesaria, o estamos en proceso de ello, y de alguna forma seguimos insistiendo, y a veces la insistencia cansa, a veces la insistencia es larga, pero la Biblia dice, sigue pidiendo, sigue llamando, sigue tocando. En algún momento
viene la respuesta de Dios. En algún momento va a suceder. En algún momento vas a tener una respuesta. En nuestra vida espiritual nos pasa por igual. Déjeme ponerle título a lo que voy a estarle diciendo en esta hora. 3 palabras que voy de lo que estoy hablando. Pide, recibe y devuelve. Pide, recibe y devuelve. Vaya al libro de Primera de Samuel conmigo. En el libro de Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, aquí empieza hablando acerca de un hombre que se llama Elcana y de su familia. Es un hombre que tenía varias esposas, tenía varios hijos también, entendiendo que esto era algo natural en la cultura de ellos. Una de las esposas de este hombre tenía por nombre Ana. Esta mujer tenía una peculiaridad en diferencia de las otras, y es que las otras podían tener hijos y ella no. Digo peculiaridad porque por lo general la esposa, la mujer, tiene hijos, se casa y tiene hijos. Hay algunas que deciden no tener y otras toman la opción de nunca casarse y no tienen. Pero en el caso de Ana, no era que ella no quería, sino que simplemente no había sucedido. En el versículo 5, en la conversación que está sucediendo allí, en el versículo 5 dice: aunque Jehová no le había concedido hijos. Nos indica esto entonces de que la situación de ella, del no tener hijos, lo entendieron de que el propósito de Dios era que en ese momento en que ella se encontraba en su vida, no era tener hijos. Vemos en la Escritura también de que así como no podía tener hijos, también Dios en un instante, como dice la Biblia, puede abrir el vientre y sucede. O sea que Dios tiene la potestad, tiene la autoridad para que eso pueda suceder. La conversación se convierte en algo muy interesante porque la otra esposa de Elcana, de nombre Penina, se aprovechaba, entre comillas, de esta circunstancia y se burlaba de Ana. Ana sentía que estaba en desventaja de alguna forma. Empieza a suceder, el retrato de lo que empieza a suceder nos lo describe aquí la Escritura. Vaya al versículo 8 conmigo. Porque dice que año tras año, ellas, en Primera de Samuel capítulo 1, perdón si no le había dicho, rewind, capítulo 1. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 7, vaya a ver al 7, dice: año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana. O sea, había una... uno podría pensar que a veces en la Biblia no existen estas cosas, ¿no? Pero sí existía. Esta Penina se burlaba porque Ana no podía tener hijos. Versículo número 8. Entonces Elcana de pronto dice: ¿por qué lloras, Ana? Le preguntó su esposo. Mire la condición que se encontraba Ana. ¿Por qué no comes? O sea, empezó a haber una crisis en Ana. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Y este esposo, yo no sé, tal vez muchos de nosotros no nos atreveríamos a decir la siguiente pregunta, pero dice: hey, oye, esposa mía, ¿no te soy yo mejor o suficiente más que 10 hijos? Si Elcana hubiera estado en el año 2026, posiblemente hubiera tenido problemas matrimoniales y se hubieran divorciado y le hubieran presentado la carta de divorcio. ¡Qué atrevimiento! Yo no sé si usted lo ve así, pero ¡qué atrevimiento! Ahora, como hombre, entiendo lo que estaba queriendo hacer Elcana. Estaba queriendo consolarla, estaba queriendo identificarse
estaba queriendo decirle, aquí estoy por ti, yo me desvivo por ti, yo te voy a comprar rosas, te voy a regalar todo el tiempo que pueda, te voy a sacar a comer al restaurante que tú quieras. Estaba queriendo ser, estoy tratando de explicar la pregunta, estaba queriendo ser compasivo, amoroso, identificándose con ella, pero Ana fue bastante sabia porque allí no refleja que le contestó. Pero sí pienso que en su mente ella dijo, no, tú no eres más que 10 hijos. Tú no eres más que suficiente. ¿Está conmigo o no está conmigo? Aquí está en el versículo número 8. Primera de Samuel. Dice, ¿no te soy yo más que 10 hijos? Permítame pensar entonces que Ana internamente le contestó a su esposo. Le dijo, no señor. No, caballero, tú eres mi esposo, te amo, pero tú eres mi proveedor. Y empezó a dar una lista, tú eres esto, esto y esto y esto, pero no. ¿Cuál era el problema de Ana? Entonces, si lo vamos a ver del punto de vista del ser humano, de la criatura, de la creación, ¿cuál era el problema de Ana? En ese tiempo no estoy seguro si existía esta palabra, pero pensando en este tiempo, el problema de Ana era un problema de infertilidad. No podía tener hijos. Ahora, ¿cómo afecta la infertilidad a una mujer? No pretendo pensar que estaría de lo correcto en todo, pero sí entiendo que tiene efectos. Una hermana mía, mi hermana menor, por muchos años no pudieron tener hijos. Y lo que ella decidió hacer fue escribir su experiencia por su infertilidad. Y después de varios años, Dios le dio hijos. Hoy su hijo tiene que 10 años, más o menos. Algo así. Pero me tomé la oportunidad de buscar un poquito acerca de infertilidad. ¿Cómo afecta la infertilidad a una mujer? Encontré algo muy interesante porque traté de buscar cuáles son algunos efectos psicológicos que una mujer puede atravesar. Porque si vamos a lo que estaba sucediendo con Ana, a través de las preguntas que le hizo su esposo, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Esa combinación de preguntas me hace pensar a mí de que, viéndolo en nuestro tiempo, tiene que haber algunos efectos psicológicos. ¿Okay? Pero la infertilidad en la mujer, de acuerdo a cierta información que encontré, dice que es una experiencia profundamente emocional que puede afectar a las mujeres tanto en el plano físico como en el plano psicológico. O sea, ahora le voy a dar esta información y permitámonos con nuestra imaginación pensar en Ana y pensar en su esposo y pensar en Penina, aunque Penina lo que se estaba era burlando de ella. Por lo general el deseo de toda mujer es ser madre, aunque en muchas ocasiones no sucede. Pero este asunto de la infertilidad y del efecto que produce en las mujeres queda profundamente arraigado y crea en muchas mujeres un sentido de que esa es su identidad personal y de alguna forma afecta a tal punto que les produce entonces ciertas emociones de complejidad que a menudo les llega a un punto de devastación. Entonces algunas toman ciertas características o ciertas acciones que las lleva a consecuencias trágicas. ¿Cuáles son algunas de las cosas que interiormente hacen efecto en una mujer? Estrés y ansiedad. Vamos a hablar en términos del 2026. Pero pensemos que en Ana estaba estresada. Dice la escritura que todos los años pasaba lo mismo. Iban, presentaban sacrificio, oraban, iban al templo, se burlaban de ella. De alguna forma empezó a tener ciertos efectos en la mente, en las emociones. ¿Qué produce la infertilidad de una mujer? En muchas de ellas produce depresión. Produce la baja autoestima. Produce un aislamiento social. Produce problemas de relación con la pareja, con el esposo. Produce un sentido de duelo, de pérdida.
produce un sentimiento de culpabilidad y trae un efecto de un impacto en la imagen corporal de la persona. Se descuida. Y en esas circunstancias encontramos a Ana. Por eso es que cuando el Cana le dice, no soy mejor yo que eso, ay, si tú supieras todo lo que estaba atravesando. Si tú supieras cómo yo me siento. Esa es la parte que muchas veces nosotros como esposos no logramos entender, a menos que nuestra esposa nos lo diga, y aún así a veces no entendemos. En esa circunstancia, Ana iba al templo, deprimida, angustiada, afligida, sin ganas. No sé si se descuidaba, tal vez no tenía sentido a la vida porque no había producido un hijo. Mas sin embargo, lo que cambió a Ana fue el hecho de tener un hijo. Y ella estaba ansiosa por tener un hijo. Permítame pensar entonces que yo creo que la clave está en lo que Ana siempre oraba. Y la escritura nos refleja que cuando ella oró, hubo una mezcla que se reflejó en sus emociones externas. Su sentimiento interno fue reflejado, o su depresión, o su momento que estaba atravesando, fue reflejado en el externo a través de las lágrimas. Porque dice la escritura que ella lloraba amargamente. Muchas veces la forma en que nosotros expresamos la lucha que tenemos internamente es a través de las lágrimas que nos salen cuando hablamos o cuando oramos o cuando estamos atravesando una circunstancia. Mas sin embargo, en todo este panorama que le he presentado de Ana, ella tuvo algo que debemos de admirar y que debe ser un motivo de aprender para nosotros. Y es que siempre buscó a Dios. Siempre oró a Dios. No es fácil orar en angustia o en dolor, o sentirse deprimido, o sentirse sin identidad personal. Pero esa oración no fue una oración cualquiera. En esa ocasión que la registra la escritura, no fue una oración cualquiera, pues dice que cada año lo hacía. Pero en este momento que refleja la escritura que fue e hizo oración, hubo algo diferente, y eso fue lo que cambió de ahí para allá todo el resto de la vida de Ana. Dice que cuando Ana oró en la ocasión registrada en la escritura, hizo algo que no dice que había hecho antes, pero en esta ocasión sí lo hizo. No solamente fue una oración, sino que hizo un voto a Dios. Y ese paso, esa determinación de hacer eso, cambió el futuro de Ana. Ahora, ese voto lo hizo aún sintiéndose profundamente angustiada. Lo hizo aún sintiendo amargura de alma. Dice la escritura que así estaba. Aún lo hizo en medio de un llanto abundante. Aún lo hizo en medio de su crisis, como la llamaríamos nosotros en este tiempo. En medio de esa crisis todavía hizo una oración con un voto a Dios. Versículo 11, de ahí mismo del capítulo número 1. Dice la escritura: e hizo voto diciendo. Y esta es la oración que ella hizo y el voto que le hizo a Jehová. Ahora, antes de leerlo, permítame definirle la palabra voto, porque no estoy hablando de votación, ¿verdad? Como hacemos nosotros cada 4 años o cada 2 años. A propósito, hay elecciones este año, pero hablamos después de eso. Un voto no está hablando de salir a votar. ¿Qué implica, qué significa el voto que ella hizo? De acuerdo a la definición de esta palabra, el voto es promesas verbales que se hacen a Dios. Y a menudo como respuesta a un favor recibido de Dios. Todavía Ana no había recibido su milagro.
pero ya ella declaró con un voto a Jehová. El voto entonces significa que la persona que hace el voto puede ofrecer una cosa, una acción o la promesa de una acción futura. Esto fue lo que hizo Ana. Antes de recibir respuesta de Jehová, ella hizo un voto diciendo: Jehová, yo voy a hacer un voto. Y si tú lo haces, esto es lo que va a suceder. Antes de que existiera un bebé, antes que existiera una relación, antes que existiera el bebé para que ella lo cuidara, antes de eso ella declaró: mi acción futura, si tú me das, es lo siguiente. Y es lo que entonces vamos a leer en un momento. El voto es un acto de confianza entre las personas y Dios. Y se espera que una persona que hace un voto cumpla lo que promete. Recuerda, cumplir lo que promete. Hay que cumplirlo solemnemente, aunque sea una promesa voluntaria hecha a Dios. Si es un pacto o es un juramento donde la persona se compromete a realizar una acción, a dar una ofrenda o servicio, o abstenerse de algo. Y en ese contexto, Ana hizo un voto. Recuerda lo que dice Eclesiastés 5, 4 y 5. Dice: cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agrada los necios. Cumple todas las promesas que le hagas, porque es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Ana se comprometió a hacer algo cuando le dijo que iba a hacerle un voto a Jehová. Regrese conmigo al versículo 11. E hizo un voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares, en otras palabras, si tú quieres y tú te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, este es el voto, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. En otra versión dice: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y me contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Ese fue el voto de Ana. Elcana, el esposo, sin saber lo que estaba pasando en ese momento, así como se atrevió a hacer la pregunta de que si él era mejor que 10 hijos, también le dice: oye, ¿estás borracha? Ay, ¿cómo que si estoy borracha? Estamos en la iglesia, estamos orando, estamos aquí, estamos allá. Y él dice: no. Y derramó su corazón y le explicó lo que acababa de hacer y la promesa que acababa de hacer. Elcana cambió su vocabulario y le dice en el versículo 17: respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgará la petición que le has hecho. 18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. Y oiga lo que pasó aquí. Hubo un cambio. Después de la oración, después del voto y después de haber oído de que era así, que fuera bendecida y que su oración se contestara, le dio hambre. Dice la escritura: y comió y se le fue la tristeza. Un voto hecho a Jehová en medio de una crisis nos puede producir alegría, aunque todavía no hemos visto la respuesta. ¿Qué podemos aprender de esto? Déjeme decírselo de la siguiente manera. Todos nosotros enfrentamos momentos de necesidad, como dije al principio, y sea como se llame su necesidad,
Para Ana su necesidad se llamaba infertilidad. Pero todos nosotros tenemos la misma oportunidad de ir delante de Dios y derramar nuestra alma a Dios haciendo nuestra petición. Pero asimismo, todos tenemos la misma oportunidad de presentar nuestras peticiones. Y todos, aunque nuestras necesidades sean diferentes, deberíamos ir a Dios siempre en oración. Y si esta oración va llena de voto, es un compromiso suyo con Dios. En los tiempos, no soy tan viejo, pero en los tiempos cuando estaba aprendiendo la vida, yo todavía soy de esa generación donde mi palabra es mi contrato. Si yo digo sí, es sí, si digo no, es no. Y un voto es parecido a esa forma que nos enseñaron. Que tu palabra sea tu compromiso. Que tu palabra sea. Hoy hay que firmar contratos, pero antes había que decir con lo que usted o darle la mano a alguien y ese era el compromiso. Sin embargo, hay momentos en que nuestra oración debe estar llena de un compromiso. No solo de una petición, sino de un compromiso. Una oración combinada con un voto tendrá resultados excelentes en la mano de Dios. Porque la respuesta que venga de Dios va a ser mayor que nuestro momento de angustia que estamos atravesando. Qué bueno sería que en toda o en cada una de nuestras oraciones o de nuestro ruego vaya llena o acompañada de un voto. Cuando Ana hizo un voto, comprometió su palabra delante de Dios. Se comprometió a hacerlo. Dijo, si me miras, porque en un momento se sintió ignorada, pero dijo, si me miras, si miras a tu sierva. Le dijo, si te acuerdas de mí. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir cuando dijo, si te acuerdas de mí? Le estaba diciendo, tú sabes que soy estéril, que no puedo tener hijos. Pero tú puedes cambiar esas circunstancias si te acuerdas de mí. Si no me olvidas. ¿Qué es lo que podemos ver en esta forma de orar de Ana? Ana fue específica y clara en lo que le estaba pidiendo al Señor. Yo sé que muy popularmente, voy a decirlo así, hacemos oraciones donde expresamos, bueno, el Señor sabe. Sí, el Señor sabe. El Señor sabía la esterilidad de Ana, pero aún con todo y eso, Ana oró específicamente. Muchas veces nuestra respuesta es por falta de claridad en nuestras oraciones. Un pastor muy famoso de Seúl, Corea, el doctor Paul Yonggi Cho, el pastor de la iglesia más grande del mundo, dice que un día oró al Señor, le pidió una bicicleta porque quería evangelizar. Y le pidió una bicicleta al Señor y el Señor no le contestaba. Y él seguía pidiendo bicicleta y el Señor no le contestaba. Hasta que un día en su petición el Señor le dijo, es que no sé cuál bicicleta quieres. ¿De qué color la quieres? ¿De qué tamaño la quieres? Y cambió su oración. Y él dijo, la quiero así, 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 así. Y el Señor le contestó, así exactamente la petición. Yo fui medio atrevido en eso, porque leí ese libro una vez, un libro que él tiene. Y cuando iba a comprar mi primer carro, yo fui tan atrevido, le digo, Señor, yo quiero un carro 4 puertas. Y lo quiero azul. Y lo quiero con vidrios oscuros. Y de ñapa que tenga un buen radio. Y que sea de cambios. Y así oré. Y esperé por mi petición. Cuando el hermano que me iba a acompañar a comprar el carro me dijo, hey, tengo un carro. Oh, sí, ven a verlo. Te lo voy a llevar. Y me lo llevó donde yo estaba. Y cuando yo salí y miré el carro, era un carro azul de 4 puertas, vidrios oscuros, de cambios y con un buen radio.
Muchas veces nuestras respuestas no vienen porque no somos claros en las peticiones. Como sabemos que Dios lo sabe, nos conformamos a que Él lo sabe. Y Dios, como Él lo sabe, espera que yo le diga. Ana parece que entendió esa circunstancia y entonces cambió su oración. Y a través del voto fue específica. Señor, primero no te olvides de mí. Señor, acuérdate de mí. Y le dijo, y dame un hijo, varón. No solamente quiero ser mamá, quiero que sea varón. ¿Por qué? Porque ella ya tenía definido lo que iba a suceder. Quiero que sea varón. ¿Y qué es lo que voy a hacer con ese hijo varón? Te lo voy a dedicar todos los días de su vida. En otras palabras, yo te pido la oración, si tú me lo das, yo te lo devuelvo. Pide, recibe, pero devuélvelo. Samuel, por nacimiento iba a ser levita, pero por el voto que hizo Ana, cambió todas las cosas. De levita iba a ser un nazareo y iba a tener una infancia sagrada. El hecho del cabello que no se le cortó era porque de alguna forma eso iba a ser de testimonio para las personas de que él representaba la dedicación de toda su vida a Dios. En resultado, Dios le contestó su oración. Pero hay algo interesante, ya para terminar. Cuando dijo Ana que se lo iba a devolver, Dios le dio un regalo en su hijo y le dio otro regalo. Le permitió que estuviera con él por un tiempo. Dice la Escritura que después de nacer lo cuidó, lo disfrutó, lo amamantó. Estuvo en sus procesos iniciales porque no estaba listo todavía para estar en el templo. Pero después que estaba listo, Ana no dudó en cumplir su promesa. Ya cuando el niño, dice la Escritura, ya cuando el niño estaba listo, fue al templo y dijo, aquí está, Señor. Este es mi voto. Tú me lo diste, tú me oíste, tú me lo diste, pero ahora yo te lo devuelvo. Y lo dejó en el templo. ¿Y quién fue Samuel? Samuel fue un destacado profeta, fue un sacerdote y fue el último juez de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Ana le puso el nombre Samuel? Dice en el versículo 20, ahí del mismo capítulo 1, dice, y se llamará su nombre Samuel por cuanto lo pedí a Jehová. Hay otras traducciones que dicen porque Dios ha escuchado. Samuel significa porque yo se lo pedí a Dios. ¿Qué aplicación tiene esto para nosotros? Pida a Dios. La Biblia nos enseña y nos anima a que pidamos a Dios. Vaya, pídale a Dios. Aunque esté en el momento que usted se encuentre, pida a Dios. Vaya delante de Él. Si tiene que llorar, llore. Si está en angustia, está bien. Si se siente amargada, está bien. Pero vaya, no deje de pedir. Pida a Dios. No importa en qué momento se encuentre. Ahora, cuando Dios le conteste su petición, cuide su respuesta. Porque Ana dice que cuidó al niño hasta que estaba listo. Cuando usted reciba la respuesta de Dios, cuide la respuesta de Dios. Cuídela.
Porque muchas veces Dios nos contesta. Y después que Dios nos contesta, ya dejamos de orar. Dejamos de buscar a Dios porque Dios nos contestó hasta que tengamos otra petición. No, no, no. Cuando Dios le contesta, cuide la respuesta de Dios. Tenga cuidado de caminar como debe ser. Tengamos cuidado de hacer lo que debe hacer. Cuidemos la respuesta de Dios. Pero si hizo un voto delante de Dios, no se quede con la respuesta de Dios. Devuélvaselo a Dios. Pida. Reciba. Pero devuélvalo. Devuélvaselo a Dios. En la mano de Dios va a estar mejor. Termino con este ejemplo personal de esto, de pedir, de recibir y de devolver. Algunos de ustedes conocen a mi padre y otros no. Déjenme darle algo rapidito. Mi padre, cuando era muy joven, no sé, tal vez 16, 15 años por ahí, tuvo una enfermedad. Y era una enfermedad que cuando fue con los doctores le dijeron que tenía 72 horas de vida. Y como buenos individuos que somos, pues buscamos una segunda opinión, ¿verdad? Y fue a buscar una segunda opinión. Y la segunda opinión le dijo lo mismo. Tiene 72 horas de vida. Y como 2 no es suficiente, pues la tercera es la vencida. Fui y busqué una tercera. Y el tercer diagnóstico fue, tiene 72 horas de vida. Mi padre cuenta de que se fue a su cama a morir, porque tenía solamente esos 72 horas de vida. Pero estando allí, él creció en el Evangelio, conociendo a Dios. Le hizo una oración a Dios. Le dijo, Dios, si tú me sanas, si tú te acuerdas de mí, si tú miras, si tú me sanas, yo te voy a servir por el resto de la vida. Y se durmió. Al día siguiente despertó y se sintió raro. Y se dio cuenta que estaba sano. Dios lo sanó. Pero él le hizo un voto a Dios en su oración. Y desde ese día en adelante dedicó su vida a Dios, a servir a Dios. Hasta sus últimos días, hace 3 años, pues falleció. Sirvió a Dios junto a mi mamá por más de 60 años en la obra. Pero recuerdo que yo estaba en el campo misionero en Nicaragua y me dijeron que mi papá estaba en el hospital y vine y estuve con él y le dio un ataque al corazón. Y yo tuve la oportunidad de estar ahí con él muchos de los días. Y recuerdo que un día él estaba durmiendo y una noche a mí me entró un no sé qué, como le decimos, estaba medio incómodo. Y pasé toda la noche viendo si estaba respirando. No sé, está respirando, no está respirando. A la mañana siguiente, no, a la madrugada, como a las 4 de la mañana, tal vez algo así. Y papá me dice, Obed, ¿estás despierto? Bueno, sí, bueno, si le contesté que sí, sí estoy despierto. Y me empezó a contar de su vida, de su ministerio y cosas así. Pasó, después que salió del hospital, él contó la experiencia de que una noche, esa noche que yo estuve con él sintió que iba a morir. Y esa fue la noche que yo estaba inquieto. Y él contó de que antes de llamarme a mí en esa noche, él le dijo, Dios, siento que va a morir, pero si tú me sanas. Y dice que oyó una voz, la voz de Dios que le dijo, ¿quieres que te sane otra vez? ¿Quieres que lo haga otra vez? Y él le dijo, sí, Señor, hazlo otra vez. Y el Señor lo sanó de la situación que tenía. Se recuperó
y todo. Después él contó su experiencia y entendí por qué estaba así. Pasados los años, tuvimos la oportunidad, antes que ellos murieran, unos cuantos años que ellos murieran, ellos tuvimos la oportunidad de ir a la República de Colombia, donde servimos por muchos años ahí al Señor. Y ahí querían hacerle un reconocimiento a él y a mi mamá de los años de servicio en la obra que habían realizado. Y fuimos, la mayoría, solo una hermana mía no pudo ir, pero fuimos y tuvimos toda la familia con ellos. Y la primera noche, eran dos lugares diferentes, 3 eventos diferentes que le querían hacer reconocimiento y fuimos. Y la primera noche, él andaba ya con andador, ya no podía caminar bien. Lo llamaron, lo subieron, le dijeron todas las palabras que le iban a decir, le dieron una placa, un reconocimiento. Y después le dieron el micrófono para que dijera unas palabras. Y él hizo lo siguiente. Agarró la placa que le dieron. Miró a los cielos y dijo: Dios, esto no es mío. Yo no he hecho nada. Esto es para ti. Porque tú me diste vida para hacerlo. Porque yo comprometí mi vida. Te lo devuelvo a ti. Esto es para ti, Dios. Pida. Pida. Reciba. Pero recuerde, toda la gloria es para Dios. Toda la honra es para Dios. Él es el único. Y si hoy tenemos algo, es por la misericordia de Dios. Devuélvaselo a Dios. Le pertenece a Él. Ana entendió eso. Pidió a Dios. Hizo un voto a Dios. Y cuando llegó el momento, se lo devolvió a Dios. No nos quedemos con lo que Dios nos ha dado, devolvámoselo a Él. Si estamos hoy aquí y hacemos lo que hacemos, es para devolvérselo a Dios. No para que tengamos reconocimientos, no para que se digan algo bueno o bonito. Pero si se dice, recíbalo, pero devuélvaselo a Dios. Ese día experimenté en mi vida personal cómo se puede pedir a Dios, cómo se puede vivir para Dios, pero cómo se puede devolver a Dios. Usted tiene peticiones. Dios tiene respuestas. ¿Qué va a hacer cuando usted reciba la respuesta de Dios? Que nuestro conocimiento no nos engañe. Que nuestra experiencia no nos engañe. Que lo que hayamos podido recibir o hacer en la vida bueno no nos engañe. Porque todo lo que tenemos y hemos recibido debe ser de Dios. Lo hacemos para Dios. Predicamos la palabra de Dios. La gente recibe salvación de Dios. Nosotros simplemente transmitimos el precioso mensaje del Evangelio que cambia la vida. Yo no sé qué peticiones usted tiene en este día, pero le aseguro que no importa cuántos años hayan pasado o cuán angustiado se sienta o en qué crisis emocional usted está o cuán solo usted pueda sentirse. Nada en la vida le es suficiente. Necesita todavía una respuesta de Dios. Puede ser. Pero cuando Dios le dé la respuesta, porque Dios tiene una respuesta para cada oración que nosotros hagamos. Cuando Dios le dé la respuesta,
¿qué va a hacer con eso? Cuídela, protéjala, edúquela, haga lo que tenga que hacer, póngala bien, hágalo bonito, haga lo que tenga que hacer con la respuesta de Dios. Pero al final, no se muera con el voto que le hizo a Dios. Al final en la vida, si algo es digno, es de aprender que no somos nada y no somos nadie sin Dios. Pero en Dios somos todo. Devuélvale a Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Porque Dios va a hacer con eso. Cuando Ana le devolvió a Samuel a Dios, Dios engrandeció a Samuel. ¿Y sabe quién fue Samuel? Samuel es la representación de la respuesta de una oración, de una mujer estéril, a una madre, a un siervo de Dios, a alguien que Dios lo engrandeció, pero al final la gloria fue para Dios. Cierre sus ojos, ahí está. Solo quiero darle unos minutos. Aprendí de un siervo de Dios que él decía: hay que oír las enseñanzas, la explicación de los mensajes, pero tenemos que tomar un poquito de tiempo para pensar en ello. Así que quiero darle un momentito, un tiempo allí. Medite en lo que le acabo de decir. Asimílelo. Evalúese, piense. Y si tiene que cambiar su oración, cámbiela. Y si tiene que ajustar algo, ajústelo. Tome una decisión. Pero tome una acción. Al final la gloria es para Dios. Dios va a engrandecer lo que usted le devuelva a Él. Dios se engrandeció en la vida de Samuel y Samuel llegó a ser un profeta usado en una forma extraordinaria. Y todo porque una mujer estéril hizo un voto a un Dios poderoso. Y ese Dios contestó la oración. Y la oración era ser madre. Y esa madre cumplió su voto, su palabra, y le devolvió a Dios. Y Dios hizo maravillas con ella. Señor, en esta hora te doy gracias por tu palabra, lo que hemos podido aprender en esta hora. Señor, gracias porque hay cosas lindas que tú quieres hacer con nosotros, pero tal vez estamos estancados porque todavía no hemos oído respuesta. Tal vez estamos estériles, entre comillas, no hemos recibido y no vemos. Pero hoy puede cambiar todo eso. Hoy puede cambiar todo eso si tan solo nuestra oración va comprometida con un voto a ti, porque lo que importa eres tú, Dios, al final de todo. Y si algo nos vas a dar, te lo devolvemos a ti. Queremos devolvértelo a ti. Ana quería devolvérselo a ti porque se comprometió. Ella no pensó en quedarse con él. De seguro, como madre anheló no devolvérselo a ti. Pero como sierva, como ella dijo, si te acordarás de tu sierva, como mujer con palabra, no dudó en devolvértelo. Gracias, Señor. Rewind.